El tiempo, 5 casitas de ¿no? Jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar la clase correspondiente pues a la asignatura de Historia del Perú. El título del tema es El Arcaico. Hablamos de los años 7000 años antes de nuestra era hasta los 2000 años antes de nuestra era. Lo vamos a dividir en dos momentos: el arcaico inferior y el arcaico superior. Dentro de las características generales del arcaico, vamos a tener pues que el arcaico vendría a ser pues el momento en la evolución del hombre primitivo peruano, ¿no? Este momento de evolución del hombre primitivo peruano es el llamado, ¿no?, el arcaico, el cual va a significar un cambio radical en la vida del poblador peruano, ¿no? Porque se van a producir transformaciones, ¿no?, tanto en el medio geográfico que lo rodea, como en su forma de vida. Así vamos a apreciar cambios radicales en el clima del sistema andino, pues va a producirse la transición del Pleistoceno al Holoceno, con lo cual el clima se va a volver más cálido y más placentero para el hombre. Asimismo, es el momento en que el hombre va a dejar de depender exclusivamente de la naturaleza y va a empezar a producir sus alimentos a través de la domesticación de los primeros cultígenos y la crianza de los primeros animales. El modo de vida de este poblador arcaico va a ser diferente. Poco a poco va cambiando, ¿no? Por eso es que los arqueólogos han establecido en el periodo arcaico dos momentos o dos periodos. Como le dije al inicio, el arcaico inferior, los 7000 años antes de nuestra era, hasta los 4000 años antes de nuestra era, y el arcaico superior, de los 4000 años antes de nuestra era hasta los 2000 años antes de nuestra era aproximadamente. Vamos a ver el arcaico inferior. Vamos a ver sus características del arcaico inferior. Vendría a ser el momento justo en que se produce el paso del Pleistoceno al Holoceno, lo cual va a provocar cambios importantes en la vida del hombre. Cambios, ¿no?, están vinculados a la desaparición de muchas especies de animales y la aparición de otras nuevas especies. De igual manera, especies de origen vegetal, ¿no? Desaparecen muchos animales, aparecen otros animales. Desaparecen vegetales, aparecen nuevos vegetales. Pero el cambio más importante en la vida del arcaico superior es definitivamente el inicio de la horticultura y el inicio de la domesticación de animales.
por los cuales el hombre aprendió a producir sus alimentos y así lentamente deja de depender de lo que le proporcionaba el medio geográfico. Horticultura. ¿Qué significa horticultura? Que el hombre cultivaba, ¿no?, frijoles, payares, coyucos, etcétera, en áreas muy pequeñas, ¿no?, lo que se conoce como huertos, ¿ya? Y que esto le va a permitir producir alimentos y el hombre, ¿no?, ya poco a poco va dejando de depender de la naturaleza. O sea, el hombre va a ir produciendo sus alimentos. Pero el hombre va a sembrar, va a cultivar, va a crear sus animales en un área determinada. Luego de que se termina, ¿no?, esos cultivos, el hombre se va a otra área. Ya va a ser lo mismo. Luego que se terminan los cultivos, va a otra área. Por eso se dice que el hombre fue seminómade. ¿Ya? Entonces la horticultura le va a permitir al hombre cultivar los primeros alimentos de origen vegetal, como los frijoles, payares, calabazas, oyucos, gracias, ¿no?, gracias también a la domesticación de animales, va a poder criar los primeros animales camélidos sudamericanos. Hablamos de la llama, hablamos de la alpaca, hablamos del cuy, el perro y otros más. Pero, ¿fueron las únicas actividades que el hombre practicó en el arcaico inferior? No. Paralelamente, también se va a practicar la pesca. Pero la pesca también, en cierta manera, va a ir modernizándose. ¿Por qué? Porque va a dejar de practicarse solamente una pesca con lanza o arpón. Ahora se va a ir modernizando en el sentido de que se van a emplear redes, anzuelos. Las redes van a ser hechas, pues, de vegetales, ¿no?, fibras de algodón también, y los anzuelos que se van a hacer, pues, de los huesos de los animales. Por eso decimos que la pesca también va a sufrir, ¿no?, una cierta transformación, una cierta modernización, puesto que ahora no solamente se emplea la lanza o el arpón, ¿no?, sino que ahora también se van a emplear las redes y los anzuelos. ¿Ya? ¿Se siguió practicando la cacería? Sí. ¿Se siguió practicando la recolección? También. Pero ahora ya estas actividades son selectivas. Selectivas. Ya no es como en el líquido. Ahora pues el hombre ya se va dando cuenta que es importante, ¿no?, no matar a la cría, no matar al animal hembra, puesto que eso le va a servir como alimento más adelante. Y solamente va a matar, pues, al animal macho. Va a consumir, va a tomar de las plantas, de los árboles, el fruto maduro. Se va a ir dando cuenta que al comer el fruto maduro, pues, va a botar semillas y esas semillas van a ir, ¿no?, rebotando. Por eso hablamos nosotros de el inicio de la agricultura, una agricultura incipiente, simple, rudimentaria, a través de la horticultura y el inicio de la domesticación de animales. ¿Ya? Asimismo, en este momento, el hombre empieza a construir sus primeras viviendas. Básicamente eran chozas
hechas con troncos, paja, inclusive se construían de huesos de ballena, con los cuales van a aparecer las primeras aldeas transhumantes en el Perú. ¿Ya? Eso es en cuanto, pues, al arcaico inferior. ¿Ya? Entonces, como resumen de este arcaico inferior, vamos a ver que el hombre es seminómade, cultiva en áreas muy pequeñas, ¿no? Inicia también la domesticación de animales. Al terminarse lo que ha cultivado, busca nuevas tierras, se queda un determinado tiempo, cultiva, se termina lo que ha cultivado, se va a otras tierras y va a hacer lo mismo. Por eso se dice que va a practicar un seminomadismo. ¿Ya? Listo. Luego vamos a ver, pues, los representantes de este arcaico inferior. Tenemos el hombre de Nanchok. El hombre de Nanchok, descubierto por Tong Diyehai, es el hombre de Nanchok, ¿ya? Es considerado el primer horticultor del Perú y de América. Le dan, pues, una antigüedad de 7000 años antes de nuestra era. El hombre de Nanchok, descubierto en Cajamarca. Luego viene el hombre de Larmachay en Junín, descubierto por Daniel Lavalle, que vendría a ser el primer pastor de camélidos, es decir, de llamas y alpaca. ¿No? También se encontraron restos de corrales. Seguidamente tenemos el hombre de Quiquimachay, ¿no? Allá en Ayacucho, descubierto por Richard McNelis. ¿Ya? Este hombre es considerado el primer domesticador del cuy. ¿Ya? Primer domesticador del cuy. Aquí también se han encontrado las primeras mazorcas de maíz. Luego viene el hombre de Guitarrero 1, ¿no? En Ancash, descubierto en Ancash por Tomás Lynch, fue un hombre horticultor, cultivaba ají, frijol, payares. ¿No? Fue Guitarrero 2 en Ancash. A este hombre también le llaman el hombre, pues, del Río Santa, ¿no? Seguidamente tenemos el hombre de Santo Domingo o el hombre de Paracas en Ica, descubierto por Federico Engels. Aquí tenemos la aldea más antigua de la costa. Se encontró flautas de hueso y es considerado el primer pescador con redes. Primer pescador con redes, ¿no? Por eso que cuando se encuentra esta flauta de hueso, se le cataloga al hombre de Santo Domingo como el primer músico, ¿no? Como el primer músico. Estos son los principales representantes. También tenemos, por ejemplo, el hombre de Chilca, ¿no? Entre los ríos Lurín y Mala, en Lima, descubierto por Engel. En Chilca, por ejemplo, se cultivó el camote, se hicieron los primeros taburetes o muebles. El hombre de Chilca se dice que domesticó el perro, se fabricaron las primeras viviendas, las aldeas. También tenemos ahí el hombre de cabeza larga en Pisco. Pisco pertenece a Ica. Federico Engel fue su descubridor, ¿no? Aquí se encontró
en Chilca se encontraron en Chilca las primeras viviendas, ¿no? Y el hombre de cabeza larga, allá en Pisco, Ica, por Engel, se le considera al hombre de cabeza larga como el hombre que fabricó el primer instrumento personal, que fue un peine hecho de hueso. ¿Ya? El hombre de cabeza larga, encontrado allá en Pisco, Ica, por Federico Engel, se le cataloga, ¿no?, como el hombre que fabricó el primer instrumento personal, que fue un peine hecho de hueso. ¿Ya? También tenemos el hombre Jaihuamachay Ayacucho, por Richard McNay. ¿Ya? Richard McNay, ¿no? Muchos lo consideran, pues, como domesticador de animales, de auquénidos, ¿no? Esto corresponde a lo que es el periodo arcaico. Seguidamente vamos a encontrar las características del arcaico superior. Acá tenemos las características del arcaico superior. Entre las características del arcaico superior, vamos a ver lo siguiente. El arcaico superior, vamos a tener las siguientes características. ¿No? Cuando se habla del arcaico superior, hablamos pues de 4.000, 4.500 años antes de nuestra era hasta los 2.000 años antes de nuestra era. ¿Ya? Una característica importante del arcaico superior fueron los agricultores sedentarios. ¿Ya? Entonces, al establecerse los grupos humanos en un determinado lugar, se hacen sedentarios. ¿Qué significa sedentarismo? Sedentarismo significa que el hombre vive ya, se establece en un solo lugar. ¿Ya? Las primitivas aldeas agrícolas y ganaderas comienzan a crecer hasta convertirse en comunidades. ¿Ya? O sea, los pueblos pequeños van a crecer, sus habitantes van a ser cada día más, ¿no? Y se van a convertir en comunidades. ¿Ya? Entonces, estos habitantes debieron cuidar el territorio que les brindaba el sustento, ¿no? Y de esta manera nace, ¿no?, la noción de propiedad. Quiere decir que estos hombres cultivaban, sembraban, criaban sus animales y sienten la necesidad de cuidar lo suyo. De esta manera nace la propiedad. Ya ellos no se iban a otro lugar. ¿Por qué? Porque tenían alimentos, habían sembrado, habían criado animales, por lo tanto ellos tenían la necesidad, ¿no?, de proteger su trabajo. Porque si ellos se iban a otro lugar, venía otro y les quitaba todo. Por eso que hablamos de la noción de propiedad. Entonces la comunidad debería estar preparada a defenderla. Ahora no solo del clima, sino también de otras personas.
que quisieran despojarla de sus pertenencias. ¿Ya? Así, vamos a ver cómo el hombre se va haciendo poco a poco sedentario. El trabajo y la imaginación del hombre van a estimular la evolución cultural. La agricultura se desarrolló, ¿no? Y se van a domesticar nuevas especies como el algodón. Más o menos 2500 años antes de Cristo, y que el algodón, el cultivo del algodón sería la base de la incipiente textilería, determinando la invención de las primeras técnicas de tejido manual. El algodón servirá para la confección de vestidos y para la fabricación de redes de pescado. A fines de este periodo se inventó el telar y con ello se revoluciona la industria textil, incrementándose la productividad. Otra de las especies vegetales domesticadas que tendrá un notable impacto en la dieta alimenticia del hombre será el maíz, dado que este cereal se va a constituir como el alimento básico de la sociedad andina, desde esas épocas hasta la actualidad. A su vez encontramos a la sociedad urbana, dado que surge la arquitectura como consecuencia natural del sedentarismo, que va a obligar al hombre a radicar definitivamente en un solo lugar. Como ya se van haciendo hogares, habitaciones, se van haciendo templos sobre todo. ¿Ya? Por otro lado, el perfeccionamiento de técnicas agrícolas va a originar el surgimiento de un excedente productivo agrícola, la que será apropiada por ciertos sectores de la sociedad, estructurándose paulatinamente un incipiente clasismo. ¿Ya? Dividida en clases antagónicas, productores y dirigentes, y lo que traerá consigo el surgimiento del Estado teocrático, el cual se consolidará posteriormente con el surgimiento de las altas culturas andinas. Quiere decir que este excedente productivo, ¿no?, van a ir a parar a mano de los sacerdotes. Hay una élite sacerdotal que se va a hacer dueño de este excedente productivo. ¿Ya? Por eso se habla de Estado teocrático, ¿no? Estado teocrático porque el poder lo van a ir tomando los sacerdotes que se dedicaban pues a predecir el clima, ¿no? Ellos se encargaban de estudiar todos los movimientos de las estrellas. Ellos manifestaban cuándo debería de cultivarse. ¿Ya? Entre otros logros tecnológicos y culturales alcanzados por el hombre del arcaico superior, tenemos el surgimiento de la cerámica. Ahí tenemos a Tutiscainyo en Ucayali. En la sierra tenemos a Guairajirca, Guañape acá en Ancón. Tenemos también el surgimiento de la arquitectura religiosa, pudiendo mencionarse los centros ceremoniales o templos, por ejemplo, el Templo de las Manos Cruzadas, Huaca Prieta, El Paraíso, y ciudades como el caso de la ciudad sagrada de Caral,
la pionera de América precolombina. ¿Ya? Tenemos también el surgimiento del Ayu, compuesto de la asociación de clanes que conformarán comunidades campesinas y pastoriles. Por todos estos logros y avances culturales alcanzados por la sociedad andina durante esta etapa al arcaico superior, también se le llama periodo formativo de la alta civilización andina. Los principales hallazgos los tienes acá. ¿Ya? Los principales hallazgos los tienes acá. En los restos de Cerro Paloma, en Pucusana, Lima. Pucusana se ubica al sur de Lima. Su descubridor fue Federico Engel. ¿Ya? Este es considerado el primer constructor o arquitecto de América. Primer constructor o arquitecto de América. Luego tienes ahí a Caral. Caral, ¿no? Encontrados en Supe. Supe pertenece a la provincia de Barranca, la región Lima. El hallazgo se le da a la doctora Ruth Chay, puesto que ella le dio la debida importancia a este hallazgo. Es considerado Caral la ciudad más antigua de América. ¿Ya? Centro ceremonial más antiguo. Luego tienes Huaca Prieta, ubicado en La Libertad. Su descubridor fue Julius Beer. Acá vamos a encontrar los primeros textiles de algodón, ¿no? Ahí tenemos la figura del cóndor y también tenemos los mates pirograbados, ¿no? Los primeros descubrimientos precerámicos en el Perú, o sea, las vasijas, mates pirograbados, corresponden a este hombre de Huaca Prieta, ¿no? Los primeros textiles en algodón con figura del cóndor lo encontramos acá en Huaca Prieta, en La Libertad. Luego tenemos el hombre de Cotox, ahí en Huánuco, ¿no? Y le estamos dando acá, por ejemplo, su descubridor Seiichi Izumi, y también hay otro personaje que es Kazuo Terada. ¿Ya? Seiichi Izumi va a descubrir las manos cruzadas. En 1960 encontró el primer templo del Perú. Primer templo del Perú. Y la primera escultura de América denominada las manos cruzadas, ¿no? Estas manos cruzadas, manos de barro, estaban encontradas en la pared, ¿no? Las famosas manos cruzadas. Luego aquí te estoy colocando Bandurria. Bandurria queda en el lugar llamado El Paraíso, a pocos minutos de llegar a Huacho. Estamos más o menos hablando de 10 minutos antes de llegar a Huacho, yendo a Huacho. Después del peaje vas a encontrar un lugar llamado El Paraíso y vas a encontrar, ¿no?, a Bandurria. Su descubridor fue Alejandro Chu, ¿no? Fue una aldea de pescadores, ¿no? También tenemos otros restos, por ejemplo, vamos a conocer, tenemos el nombre de Áspero, en Lima. Su descubridor fue Robert Feldman. Fue una huaca de ídolos y de sacrificio también. Tenemos el hombre de Chuquitanta, o el hombre de Paraíso, al norte de Lima, Federico Engel, ¿no? Hoy vamos a encontrar un complejo arquitectónico precerámico muy extenso. Tenemos las algas también, en Casma. Casma pertenece a la región Ancash, encontrado por Federico Engel, ¿no?
Muchos dicen que aquí se da la aparición de los alfareros. Otro resto es la galgada en Ancash. Ahí vamos a tener como descubridor a Terence Gieder y Alberto Bueno Mendoza, ¿no? Entonces, estos son los principales representantes del arcaico superior. Vamos a dejarte un trabajito que me lo vas a resolver y me lo vas a enviar a mi correo. Yo te espero hasta las 10 y cuarto de la mañana, me lo debes enviar. ¿Ya? Anota ahí las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Ya? A ver, anota ahí. Anota ahí, por favor. Pregunta número 1. ¿Qué diferencias hay entre nómade, seminómade y sedentario? Nómade, seminómade y sedentario. Recuerda, cuando hablamos de nómades, ¿no? Es cuando el hombre se va trasladando de un lugar a otro buscando sus alimentos para poder subsistir. Seminómade es cuando se habla ya de el descubrimiento de una agricultura simple, una agricultura incipiente, y también se habla del inicio de la domesticación de animales. Horticultura es cuando el hombre va a cultivar en áreas muy pequeñas llamados huertos, ¿no? Por ejemplo, lo que te había manifestado hace un momento, productos como el frijol, los payares, la calabaza o yuca, ¿no? En áreas muy pequeñas, ahí va a cultivar, ¿no? El hombre. Entonces, cuando el hombre cultiva, se termina el cultivo, busca nuevas tierras y va a hacer lo mismo, va a empezar a cultivar, se acaba lo que ha cultivado, busca nuevas tierras y así sucesivamente. A eso se le va a llamar seminómade. ¿Ya? A un lugar se queda determinado tiempo, se va a otro lugar, otro determinado tiempo y así sucesivamente. Y sedentarismo es ya pues cuando el hombre ya siente la necesidad de cuidar, de proteger lo que está cultivando, lo que ha construido, lo que ha domesticado, lo que está creando. Entonces, es ahí que el hombre, al tener alimentos, ya no va a buscar, ¿no?, nuevos alimentos en otros lugares. ¿Por qué? Porque ahora se va a establecer en un solo lugar. Esa es la pregunta número 1. La pregunta número 2. ¿Qué características tuvo el arcaico inferior? ¿Qué característica tuvo el arcaico inferior? ¿Ya? Recuerda que el cambio más importante en la vida del hombre arcaico inferior fue el inicio de la horticultura y la domesticación de animales. Primera característica. ¿Ya? Entonces, la horticultura y la domesticación de animales le va a permitir al hombre del arcaico inferior dejar de depender de la naturaleza. ¿Por qué? Porque él va a fabricar, va a confeccionar, ¿no? Va a
a cultivar, va a dejar de depender de la naturaleza. ¿Ya? Otra característica, la pesca. En cierta manera se va a ir modernizando, puesto que ahora ya no solamente se utiliza el arpón, la lanza, ahora se va a utilizar redes, se van a utilizar anzuelo hecho de huesos y otras veces de madera. ¿Ya? La cacería se sigue practicando, la recolección también, pero ahora son selectivos. No es como antes que el hombre pues mataba todo tipo de animales, el animal hembra, macho, la cría. Ahora no, ahora selecciona. De igual manera con los alimentos, con los frutos, no solamente come el fruto maduro. ¿Ya? También vamos a tener en este arcaico inferior cómo el hombre va construyendo sus primeras viviendas, ¿no? Básicamente eran chozas hechas pues con troncos, con paja, inclusive de hueso de madera, ¿no? Con los cuales va a ir apareciendo las primeras aldeas. ¿Ya? Pregunta número 3. ¿Qué características tuvo el arcaico superior? ¿Qué características tuvo el arcaico superior? En el arcaico superior vamos a ver que las actividades productivas del hombre se van a ir perfeccionando, van a ir mejorando. ¿Por qué? Porque la horticultura, ahora no, en la horticultura el hombre cultiva, siembra en áreas muy pequeñas, ahora no, ahora ya conoce nuevas técnicas y va a sembrar en áreas mucho más grandes. Por eso se dice que la horticultura evolucionó a la agricultura. O sea, de sembrar en áreas pequeñas, ahora el hombre va a sembrar en áreas mucho más grandes. Por eso te digo que la horticultura evolucionó en agricultura y el pastoreo evoluciona a ganadería. O sea, mayor cantidad de animales. Esto le va a permitir al hombre producir sus alimentos. Ojo, producir sus alimentos, pero sin necesidad de desplazarse de un lugar a otro. Ojo, sin necesidad de desplazarse de un lugar a otro, ¿no? Esto trae consigo que el hombre se vuelva sedentario. El hombre vive en un solo lugar. El hombre va a proteger lo que ha cultivado, lo que ha domesticado, o va a cuidar su casa ya. Ya no necesita irse a otro lugar. ¿Por qué? Porque si el hombre se va a otro lugar, descuida su casa, descuida su campo de cultivo, viene otro y se lo quita, ¿no? Por eso que yo te hablaba, pues, ¿no? De en el arcaico inferior, cómo poco a poco, pues, está hablando del término propiedad, ¿no? Otra característica, ¿no? Es que empiezan a aparecer los primeros grupos sociales. En el arcaico superior empiezan a aparecer los primeros grupos sociales, los ayllus. ¿Y quiénes van a dominar esto? ¿Quiénes van a tener el mando en estos nuevos grupos sociales? Los sacerdotes. Las élites sacerdotales estaban vinculadas al control del agua, al manejo de técnicas agrarias y predicción de las fases del ciclo agrario a través de la astronomía. Quiere decir que el control, el poder, el dominio de estos nuevos grupos sociales lo va a tener una élite sacerdotal. Esta élite sacerdotal estaba pues dedicada pues al estudio, ¿no?, de las fases
del ciclo agrario, es decir, cuándo debería sembrarse, ¿no? Ellos manejaban el control del agua, el manejo de técnicas agrarias. De igual manera, en el arcaico superior, vamos a tener el surgimiento de nuevos conocimientos como la arquitectura, la escultura, ¿no? Arquitectura, acá arquitectura, escultura, la textilería, acá lo tienen, la textilería, ¿ya? Y también la aparición de nuevas organizaciones teocráticas, dirigidos por élites sacerdotales. ¿Ya? Pregunta 1, ¿qué diferencia hay entre nómada, seminómada y sedentario? Pregunta 2, ¿qué característica tuvo el arcaico inferior? Pregunta 3, ¿qué característica tuvo el arcaico superior? Pregunta 4, ¿por qué el hombre se volvió sedentario? Pregunta 4, ¿por qué el hombre se volvió sedentario? Creo que lo acabo de explicar hace un momento. El hombre se vuelve sedentario porque siente la necesidad de proteger sus cultivos, sus casas, sus animales. Porque si él se descuida, viene otro y se lo quita. Por eso es que el hombre se va a volver sedentario. ¿Ya? Pregunta número 5. Pregunta número 5. ¿El hombre actual es sedentario? ¿Por qué? El hombre actual es sedentario. ¿Por qué? Pues, mira, yo te he dado 5 preguntas y te he explicado la respuesta de estas 5 preguntas, así que tú hagas. Yo te espero tu respuesta hasta las 10:15 de la mañana. Lo mandas a mi correo. Me mandas con tus nombres y apellidos. Yo no quiero abreviaturas. Nombres y apellidos a mi correo. Mi correo es victorcipandulanto@gmail.com. Todo minúscula. victorcipandulanto@gmail.com. A mi correo, apellidos y nombre, en tu trabajo. Te espero hasta las 10:15 de la mañana. Ya, jóvenes, entonces te dejo este espacio de tiempo para que puedas resolver el trabajo que te estoy enviando. Okay, muchísimas gracias, jóvenes. Te dejo para que hagas tu trabajo. Pero recuerda que todo esto después lo tienes que imprimir y todo tiene que estar en un folder. Todo tiene que estar archivado. En ese folder tienes que poner también los representantes del Perú lítico, del arcaico inferior y del arcaico superior. Todo eso debe de estar en un folder ya. Muchísimas gracias, jóvenes.